Saludo muy especial, profesor Luis Carlos. Mi nombre es André Felipe Restrepo. Y bueno, esta clase ha sido una gran bendición porque de verdad que se nota ese amplio conocimiento que usted tiene acerca de este tema y también cómo lo enseña con esa pasión, cómo se apropia de él y lo transmite con esa energía que nos contagia. Porque de mi parte pues, me ha tocado mucho todas estas enseñanzas que ustedes nos ha dado acerca de este tema. Los profetas del siglo VIII pues, es una parte muy importante, ya que esta época fue de grande agitación en la parte política, militar, religiosa y económica, y es allí entonces donde viene lo que se llama profetas clásicos, los cuales entonces sus mensajes quedaron inscritos en libros, ¿cierto? Y entonces es algo bien importante. Yo quiero hablar acerca de lo que es los términos de donde viene la palabra profeta, ya que usted nos habla de 7 términos. El primero de ellos es el roé o vidente, ¿cierto? Está ya en Primera de Samuel, capítulo 9, verso 9, dice: antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: vení, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Verso 11 dice: cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: está en este lugar el vidente. Entonces al profeta antes se le conocía como el vidente. Y este término significa examinar, investigar, reconocer, buscar, divisar, percibir, enterarse, caer en cuenta, presenciar, asistir, y también tiene la connotación de ver la actuación de Dios en el ser humano y en el mundo, ¿no es cierto? Y también significa ser visto, alguien al cual se ve, que lo que yo entiendo acá es que el profeta no es alguien que está en oculto, no es alguien que está de incógnito, sino que el profeta es alguien que está en medio del pueblo dando a conocer el mensaje de Dios, ¿cierto? Y también significa experimentar, hacer sentir, mostrar, revelar, enseñar algo a alguien, y también mirarse. Y así que esto nos muestra que el profeta no es solamente una persona que recibe un mensaje supranatural, sino que el profeta también está dedicado a la investigación, a escudriñar, a indagar, a mirar, a observar su entorno, a darse cuenta de lo que está pasando alrededor. Y cuando él entonces mira todo esto, puede entonces obtener un mensaje para dar una palabra al pueblo, a aquel que la necesita, ¿cierto? Entonces ese aspecto es muy importante. También dentro de este aspecto profético estaban los profetas estáticos, ¿cierto? Los que tenían éxtasis, que esto nos habla de ver algo espiritualmente, una iluminación sobrenatural, ¿cierto? Alguien dijo que este éxtasis es el estado mental en el cual los sentidos son parcialmente o totalmente suspendidos y la persona está inconsciente del ambiente mientras contempla a Dios o mientras recibe el mensaje de parte de Dios. Esto lo encontramos como ejemplo allí en Números capítulo 24, versículo 4, nos habla allí del éxtasis que tenía el profeta. Capítulo 24, verso 4 dice: dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Y luego el verso 16 también dice: dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Mire, mientras él está allí como inconsciente, está teniendo la revelación de Dios, está inconsciente de las cosas del mundo, pero está consciente a lo que Dios le está transmitiendo. Entonces, a través de eso recibía entonces la revelación.
En Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5, nos habla también, nos da allí un ejemplo más. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5 dice: después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando, porque según se entiende, ellos entraban en éxtasis a través de tocar algunos instrumentos de música. Eso también lo podemos corroborar con lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 3 y el versículo 15. Dice de la siguiente manera: eh, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Mire, que allí entonces claramente dice que mientras este tañedor tocaba, la mano de Jehová vino entonces sobre el profeta. Y un ejemplo más en Primera de Reyes 18:28, que nos habla de los profetas de Baal, y nos dicen también la forma en que ellos pues tenían su rito para entrar también en ese éxtasis. Y dice la palabra del Señor: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Entonces de esta manera buscaban entonces ellos tener ese éxtasis. Pero Dios no solamente hablaba al profeta a través del éxtasis, sino que también Dios hablaba al profeta cuando éste estaba durmiendo. En Números capítulo 12, versículo 6, nos habla acerca de esto. Y mire, allí la palabra de Dios dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Mire que de esta manera entonces también Dios hablaba con el profeta, pero no solamente de esta manera, Dios también hablaba al profeta cuando éste estaba despierto. Primera de Samuel capítulo 9, verso 15 al 17, nos está diciendo esto. Dice el verso 15 de Primera de Samuel, capítulo 9, dice: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vino a Saúl, Jehová dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces mire que a través también del profeta estar en su juicio cabal, entonces venía la palabra de Dios. Entonces podemos decir que el profeta tenía una clara evidencia, es una persona que puede ver cosas del pasado y del futuro también, ¿cierto? Es una persona que puede ver más allá que cualquier ser humano, ¿cierto? No solamente ve el futuro, sino que también ve lo oculto en general, ¿cierto? El mensaje puede revelar situaciones como el pasado y el presente, ¿cierto? Puede consistir en descripciones, exhortaciones, instrucciones, consejo o predicciones, ¿cierto? Así que el profeta pues era alguien que traía un mensaje de parte de Dios. También se dice que al profeta, en ese tiempo, al vidente, se le daba un presente por su profecía. Primera de Samuel capítulo 9, verso 7, también nos dice allí: respondiendo Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecer al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se ha hallado en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Entonces se tenía pues ese concepto, que para que el profeta pudiera darles a conocer algún mensaje tenían que
darle algún presente, ¿cierto? Entonces, se dice que inclusive pues este término dejó de usarse por eso, porque muchos profetas se dejaban llevar era por el deseo del dinero, y ya no les importaba el servicio a Dios, sino que les importaba era obtener la riqueza, ¿cierto? Lastimosamente, pues eso que se vivió allá es lo mismo que estamos viendo acá. Hoy a muchos no les interesa en sí realmente predicar el evangelio verdadero, porque anhelan dar a conocer ese mensaje, porque les interesa la salvación de las personas, sino porque les interesa la parte económica, que es lo lamentable, ¿cierto? Es lo triste ver cómo muchos líderes han caído en codicias, han caído en el deseo de llenar sus bolsillos de dinero, y no en el amor por aquellos que están perdidos, por aquellos que necesitan la palabra del Señor. Eso es algo muy, muy triste. Primera Timoteo capítulo 6, verso 5 nos dice algo con respecto a eso, que yo creo pues que lo podemos aplicar. Primera Timoteo capítulo 6, verso 5 dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimientos, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire, que toman la piedad como fuente de ganancia, como una parte para enriquecerse, como una parte para lucrarse, y no, nosotros no podemos ver el Evangelio ni el mensaje de Dios como algo lucrativo. También se dice que este término se dejó de usar por la figura que adquirió el profeta en el siglo VIII, que ya pues tiene otras connotaciones totalmente distintas, o por las escuelas de profetas que habían en el pueblo de Israel. El segundo término que usa la Biblia para hablarnos de profeta es José, ¿cierto? Que está allá en Primera de Samuel, capítulo 24 y el versículo 11. Primera de Samuel, capítulo 24 y el verso 11 dice la siguiente manera: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitarme la vida. Bueno, ahí como que tomé el texto que no era. Iremos a Amós capítulo 7, Amós capítulo 7 y el versículo 12. Amós capítulo 7 y el versículo 12. Miremos lo que nos dice allí. Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Cuando dice Amasías, dijo al vidente, dijo al José, ¿cierto? Que significa mirar, fijarse, contemplar, examinar, presenciar, tener visiones, ser un visionario, ¿cierto? Eso significa este término. El profeta observa su contexto que está teniendo lugar en su alrededor, y basado en ese contexto, entonces, y basado también en el texto bíblico, entonces obtiene la palabra, ¿cierto? Para decirle al pueblo: lo que usted está haciendo está bien, o lo que usted está haciendo está mal, hay que hacer o hay que dejar de hacer esto, ¿cierto? A través de esa revelación que tiene de mirar el contexto. También significa este término ver a Dios tanto en la historia como en la acción del pueblo, ¿cierto? Tener la idea de audiciones. Así que el profeta no es solo el que ve, sino que también es el que escucha. Amén. El profeta no solamente ve, sino que el profeta también escucha. Jeremías 23, 18, está hablando allí el Señor y está diciendo algo bien importante. Jeremías 23, 18.
dice la palabra de Dios, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Allí Dios está diciendo dos cosas bien importantes. ¿Quién vio y quién oyó la palabra de Dios? El siguiente término que encontramos de profeta es los Is Elohim, ¿cierto? Que significa el varón de Dios, ¿cierto? Alguien dijo que el varón de Dios son hombres santos de gran virtud, ¿cierto? Hombres santos de gran virtud. Y se le llamaba así porque son participantes, son personas que son participantes del poder de Dios. Tanto, pues a mí me llamó la atención que lo que decía usted, profesor, que al profeta se le consideraba que tenía la fuerza del ejército de Israel, ¿cierto? Y esta clase de profeta se caracterizaba por estar entregado por entero al servicio al Señor, ¿cierto? Y era pues alguien muy reconocido también en el pueblo de Israel, ya que a través de este varón de Dios se manifestaba que Dios era el que gobierna, ¿cierto? Que tenía pues autoridad y respaldo de Dios. Este hombre tenía autoridad y respaldo de Dios, que es lo que también nosotros hoy tenemos que tener, la autoridad y el respaldo de Dios, amén, con nosotros. Es importante esa parte. El otro término que nos habla, profesor, es Naví, que significa profetizar, vaticinar, pronunciar oráculos, que la palabra oráculos significa respuesta que da Dios, palabra que Dios dirige a los hombres, expresión que indica un mensaje de Dios, ¿cierto? Profesor, usted nos dice que esa palabra a veces se relaciona con brujería, pero que realmente no tiene nada que ver con eso, sino que nos está hablando de la respuesta que Dios da, de la palabra que Dios dirige a los hombres, de la expresión que indica que un mensaje viene de parte de Dios. Y también Naví significa hablar, balbucear, dar mensajes. Entonces este término nos habla que el profeta ha sido llamado por Dios para dar un mensaje. Ese es el propósito, que el profeta hable la palabra del Señor, que el profeta transmita el mensaje de Dios. Entonces es importante también tener esa parte pues clara. Y el siguiente significado es Nabá, ¿cierto? Que significa brotar a borbotones, bullir, manar, agitarse interiormente. Brotar a borbotones entonces indica que el profeta es alguien que se echa encima una carga y que esa carga es lo que lo hace hervir, lo que lo hace agitarse interiormente, a tal punto que no puede quedarse callado. Lo que nos dice allí Jeremías capítulo 20, y encontramos un ejemplo muy bonito, Jeremías capítulo 20, y el versículo 7 en adelante dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y él toma una determinación y dije: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. Pero él no pudo cumplir con lo que estaba diciendo, porque dice: no obstante había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude, no fue capaz de quedarse callado, no fue capaz de no pronunciar la palabra de Dios. Y creo que esto nos debe de pasar a todos los que hoy hemos sido llamados a servirle al Señor, que no podamos quedarnos callados, que también tengamos esa carga que nos haga hablar la palabra de Dios. Amén. Qué importante es eso, ¿cierto?
porque el profeta no podía pasar desapercibido ante lo malo, ante la injusticia. Él hablaba la palabra de Dios, ¿cierto? eh, Podemos mirar lo que hizo, por ejemplo, Amós, ¿cierto? Hay varios ejemplos. A Amós lo hizo hablar la injusticia que se estaba viviendo en ese momento. Él no pudo quedarse callado ante la injusticia. A Oseas lo hizo hablar lo que estaba viviendo, que le estaban rindiendo culto a falsos dioses. Él no pudo quedarse callado y tuvo que ir en contra de eso. Jeremías, la mala actuación de los reyes, de los sacerdotes y del pueblo lo llevó a hablar la palabra de Dios, así esa palabra fuera en contra de él, así esa palabra lo hiciera sufrir, ¿cierto? A Elías lo llevó también, lo movió a hablar esa indecisión que había en el pueblo de Israel, que no sabían si adorar a Jehová o adorar a los dioses falsos. Entonces ellos no se quedaron callados ante esta situación. Abacú lo molesta las grandes potencias que vienen y subyugan al pueblo de Israel, que les hacen daño cada día. A Pablo, cuando está en Atenas, dice que lo molestó viendo, cuando estaban de los griegos, viendo cómo la ciudad era entregada a la idolatría. Hechos capítulo 17, verso 16, miremos lo que dice allí la palabra del Señor, cómo a Pablo lo indignó esa situación y él no pudo quedarse callado ante lo que allí estaba pasando. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Al Señor Jesucristo lo enardeció el ver cómo habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Uno dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 2, nos habla allí de cómo el Señor se indignó ante esta situación que estaba pasando en el pueblo de Dios, cómo convertían la casa de Dios en una cueva de ladrones. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Qué importante entonces que también nosotros podamos entonces sentir esa carga que nos hace hervir ante esas situaciones adversas, ante esas situaciones contrarias, y que no seamos indiferentes y que podamos decir, esto no está bien, esto no le agrada al Señor, esto no es lo que el Señor manda, esto no es lo que el Señor quiere. El Señor demanda que se arrepientan, el Señor manda que se haga justicia, el Señor manda a que se practique la verdad, que nosotros podamos también entonces ir en contra de todas esas cosas que van en contra de lo que Dios ha mandado a través de su palabra. Así que el profeta no es una persona, inclusive esto hace que el profeta no sea apreciado, que no sea querido, que no sea aplaudido, porque el profeta es alguien que va en contra de lo malo que el pueblo hace. El profeta le dice al hombre lo que no quiere oír. El verdadero profeta le dice al hombre lo que no quiere oír, y eso al hombre no le gusta, pero el profeta de Dios no le importa si al hombre le gusta o no le gusta, porque él transmite la palabra de Dios. Amén. Y el siguiente término es Nabú, que significa llamar o ser llamado, que es una parte muy importante, porque ninguna persona podía ser profeta si antes no había sido llamada por el Señor, ya que el llamado es indispensable, porque el llamado da autoridad, el llamado da confianza, porque es que yo estoy hablando en lo que Dios me dijo, Dios fue el que me mandó, yo no me puse, Dios es el que me colocó en este lugar para hablar su palabra. El llamado entonces da la habilidad, porque el Señor si algo hace es que llama, capacita y envía, ¿cierto? Entonces también da
desprendimiento, el llamado nos lleva a desprendernos. Cuando Elías le echó el manto a Eliseo, dice que él inmediatamente tomó su buey, ¿cierto? Y lo sacrificó y lo repartió, se desprendió de eso. Cuando el Señor Jesús llama a los discípulos, dice que al instante dejándolo todo, le siguieron, porque el llamamiento nos lleva a desprendernos, el llamamiento lleva a la entrega, el llamamiento lleva a la decisión de seguir adelante. Entonces, si un profeta no tenía la certeza del llamado de Dios, era alguien que no iba a poder, como dice usted, profesor, cumplir con el propósito de Dios, sino que por el contrario iba a fracasar. ¿Por qué? Porque el profeta entonces tenía que renunciar a su popularidad. El profeta no era popular, el profeta lo perseguían, al profeta lo criticaban, ¿cierto? Y si el profeta no estaba seguro de su llamamiento, entonces iba a claudicar. Pero cuando el profeta está seguro de su llamamiento, sigue adelante, no desmaya, no se llena de temor para renunciar, no, se mantiene firme en el camino del Señor. Y qué bueno que hoy también nosotros fuéramos conscientes de que Dios nos ha llamado. De hecho, la Biblia dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Y aunque está hablando del sacerdocio, yo creo que también lo podemos aplicar a esta parte del profeta, de que nadie puede tomar esa honra para sí, sino el que es llamado por Dios, como fue Jeremías, que Dios le dice: antes que nacieses, te llamé y te di por profeta, ¿cierto? Entonces, y también dice: no digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te enviare irás tú y dirás todo lo que yo te diga. Amén. Así que los profetas eran mediadores que debían hacer cumplir el pacto. Su mensaje no era un mensaje, como dice usted, profesor, que era propio de ellos, sino que era el mensaje que venía directamente de Dios, ¿cierto? Por eso Pedro dice también, el apóstol Pedro dice que si alguno hable, que hable conforme a las palabras que Dios da, ¿cierto? Porque el mensaje del profeta no es propio. Por eso el profeta siempre se paraba y antes de transmitir el mensaje decía: oí palabra de Jehová, o esta es la palabra de Jehová, o vino a mí palabra de Jehová diciendo, o esta es la palabra de Dios, ¿cierto? Porque es que el profeta no habla por su propia cuenta, no habla lo que él quiere, el profeta habla lo que Dios le dice que hable. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera venía este mensaje al profeta? Bueno, como lo hemos dicho, por visiones, por audiciones o por sueño, pero está comprobado que la manera como dijéramos, la manera más frecuente por donde venía esta palabra era a través de que el profeta examinaba su contexto, estudiaba su contexto, porque es muy importante también, como nos dice este profesor, conocer el contexto en el cual estamos viviendo, para que basados en ese contexto entonces nosotros podamos hablar la palabra de Dios. El profeta se caracterizaba por comunicar fielmente el mensaje de Dios a su pueblo. El gran profeta no era solamente aquel que hacía milagros, porque de hecho la Biblia dice que Juan fue el más grande de los profetas, pero no hizo ningún milagro, sino que todo lo que Juan dijo era verdad. Así que el verdadero profeta también se caracteriza no solo por hacer un milagro poderoso, no solamente por eso, sino porque todo lo que dice es verdad, porque todo lo que habla es la palabra de Dios. Amén. Entonces, el profeta no se quedaba callado. El profeta hablaba fielmente de la palabra de Dios. El profeta iba en contra de las injusticias. Amén. Dejaban oír su voz libremente y valientemente, ¿cierto? Dejaban oír su voz libremente y valientemente. ¿Por qué valientemente? Porque muchas veces los profetas se exponían a la muerte por estar contradiciendo lo que el pueblo hacía malo, pero a ellos no les importaba, como a Juan el Bautista no le importó que era el rey Herodes, y no dudó en decirle: esa mujer que tú tienes, no te es lícito tenerla, y aunque eso le costó la muerte,
Él pudo denunciar eso, Él pudo ir en contra de eso. Y qué bueno que nosotros también vamos en contra de todas estas injusticias que estamos viendo en el mundo. No solamente que nosotros hagamos oír nuestra voz en la iglesia, como dice el profesor, sino que nosotros también podamos hacer oír nuestra voz fuera de la iglesia, porque nos debemos identificar con lo que está pasando en nuestro mundo, ¿cierto? Cómo están destruyendo nuestro planeta, cómo están haciendo la deforestación, cómo están contaminando nuestras fuentes de agua, cómo están destruyendo la fauna, los animales, todo eso. Y qué bueno que nosotros como profetas podamos hacer oír nuestra voz e ir en contra de todo eso, porque es que eso es lo que Dios nos ha mandado, ¿cierto? Que nosotros no nos quedemos callados. El Señor le dijo a Pablo, habla y no calles, pero lo triste es que hoy nosotros nos estamos quedando callados ante tanta situación que estamos viendo tan difícil. Yo estaba aquí mirando algo que leí, dice que los profetas falsos se quedaban callados como perros mudos. Alguien dijo, los profetas falsos se quedaban callados como perros mudos, no hacían nada. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que levantar nuestra voz. Nosotros tenemos que decirle al mundo, lo que estás haciendo no es correcto. A Dios no le agrada eso. Dios no quiere eso de la injusticia. Dios no lo quiere. Y qué importante entonces que nosotros cumplamos esos tres propósitos del profeta, que el profeta anuncia la palabra de Dios, ¿cierto? Denuncia el pecado, no importa quién lo esté cometiendo, si es el alto mandatario o es el ignorante, si es el rico o es el pobre, cualquiera que lo esté cometiendo, el profeta declara esa injusticia, denuncia ese pecado y el profeta renuncia, porque toca renunciar a muchas cosas, como dice la Biblia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo también dice, yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún mismo yo me gastaré del todo por amor a vosotros. Y también nos dice la palabra de Dios, salvo que el Espíritu de Dios me da testimonio por todas partes que me esperan prisiones, cárceles y muchas tribulaciones. Pero dice Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe el ministerio que recibí del Señor. Qué bueno entonces que nosotros entonces seamos esos profetas de Dios. Amén, que hagamos escuchar la voz de Dios en medio de un pueblo, de un mundo donde hay tanta injusticia, donde hay tanta maldad, donde hay tantas cosas que dañan a nuestro planeta, porque muchas veces nos dedicamos solamente a la parte litúrgica y nada más, pero qué bueno que también miremos esas otras áreas, las áreas sociales, las áreas políticas, las áreas económicas, todas esas cosas que nosotros las miremos y que las podamos también denunciar. El mundo está esperando a alguien que se levante y que su voz sea escuchada, así como un día se dijo, voz que clama en el desierto. Este desierto necesita una voz que clama, una voz que se pronuncia ante tanta maldad. Amén. Que no nos suceda como sucedió en la parábola del buen samaritano, que pasó el levita, que conoce a Dios, pero lo vio y siguió de largo. Que la Biblia dice que lo vio y siguió de largo. No fue que no lo vio, no, lo vio y siguió de largo. Pasó el sacerdote y dice que también lo vio, pero también siguió de largo, ¿cierto? No hizo nada. Que nosotros no nos quedemos de brazos cruzados ante tanta adversidad, ante tanta necesidad, porque si somos los profetas de Dios, tenemos que hablar, tenemos que bullir, tenemos que hervir ante esa situación que está pasando. Nos debe llevar a hablar la palabra del Señor Jesucristo. Por eso es importante que como profetas de Dios, como profetas verdaderos, hagamos